Muy bien, iglesia, estoy muy contento de estar acá entre ustedes y me gustaría saber quiénes nos visitan por primera vez. Levanten su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a mis hermanas. Dios les bendiga allá atrás. Sean bienvenidos a la casa del Señor y estamos muy contentos también porque tenemos aire acondicionado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los que no se dieron cuenta pueden mirar atrás y van a ver 2 unidades de aire acondicionado. Y de verdad que fue un trabajo arduo. Así que yo voy a rogar un fuerte aplauso a todos los hermanos que estuvieron colaborando allí, sobre todo en la parte eléctrica. Estuvimos a la cabeza con el hermano Edwin allí, trabajando duro. Juan, mi papá, Héctor, un montón de gente que son muchos. Pero yo doy gloria a Dios por sus vidas, porque se esforzaron y hasta ayer en la tarde estuvieron trabajando. Faltan detalles, faltan muchos detalles, pero damos gloria a Dios por lo bueno, ¿verdad que sí? Le decía yo a los servidores, no se vaya a poner como algunos hermanos que dicen, tenemos aire, pero falta pintar esto. Porque hay gente que siempre ve es lo malo, siempre ve lo que falta. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Y si usted ve a un hermano o escucha a un hermano que se está quejando, dígale, dé gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Dicho esto, iglesia, voy a rogar que ustedes saquen sus Biblias, su libreta de notas y les voy a mostrar una imagen allí. ¿A cuántos les gustan las películas del oeste? Yo como que soy el único. Y unos hermanos mayores por allí, pero ojo, yo no soy mayor. Hay películas actuales del oeste. Actuales. Y siempre ponían un cartel. Voy a rogar que me lo pongan aquí si pueden. Bueno, ustedes se lo imaginan. De un cartel de papel, por lo general blanco y negro. Y decía, se busca vivo o muerto, recompensa tantos miles o millones de dólares. ¿Usted se imagina que su cara estuviera allí? Se busca vivo o muerto. Yo no sé usted, pero en las películas nos metían en esa trama allí y uno como espectador, uno estaba a favor del bueno. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes vieron La Casa de Papel? Sí. Muchos hermanos estaban orando, Señor, que no los atrapen. Padre, protégelos. Porque los malos son ¿qué? Los policías, los buenos. Y Hollywood y muchas compañías de cine y de que hacen películas le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces el malo triunfa y es el que roba el banco, pero el espectador, nosotros estamos felices porque robó el banco, mató gente, burló a los policías y todo le salió bien y están en unas islas gozando de lo que robaron. En la actualidad, de verdad, ¿eso es lo que pasa? ¿Sí o no? Sí, otros dicen que no. Hay mucha gente que ha robado y hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero ¿por qué? Por robos y estafas. Ahora, ante Dios, ¿eso está bueno o está malo? Ante Dios, ¿eso trae consecuencias, sí o no? Sí trae consecuencias. Y no son tan buenas como las que pintan las películas. Una persona que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios y no se arrepiente, no va a estar en una isla, en una hamaca con una piña colada. Olvídese. Porque si usted está poniendo su eternidad en lo que dicen las películas, estamos equivocados. Estamos viendo entonces una serie llamada Pecados Ocultos. Y dígales que está a su lado, pero mírelo así con los ojos chiquitos así. Pecados ocultos, dígale. Y vamos a hacer un breve repaso rápidamente. El domingo pasado vimos el pecado en el principio, el pecado en el Génesis. Entró el pecado humano a nuestras vidas.
Cuando digo nuestras vidas fue a la raza humana, porque lamentablemente Adán y Eva pecaron. Tenían una instrucción bien sencilla, directa. El Señor les dijo, de todo árbol pueden comer menos de este. ¿Y de cuál se antojaron? El que no. Y uno tiene a los niños, usted le dice a Andrés, usted agarra a Andrés y le dice, no haga esto. Y él ríe y hace eso. Lo prohibido como que nos gusta. No solamente lo prohibido nos gusta, sino que queremos desafiar la autoridad. Y cuando la autoridad dice no, yo digo sí. Pero no solamente es Andrés. ¿Cuántos cuando éramos adolescentes desafiamos la autoridad? Y yo creo que hay adolescentes eternos. Usted lo ve de 40, 50 años y uno le dice, hermano, no. Y él se ríe como Andrés y sigue. ¿Por qué? Porque el pastor dijo que no. Pero usted se puede burlar de mí. Pero cuando Dios dice no, es Dios que dice no. Y la palabra dice, nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si estás desafiando la autoridad, si estás desobediendo la instrucción, el mandato, va a traer consecuencias. Entonces, vimos que Adán y Eva desobedecieron, tomaron del árbol, hubo consecuencias, hasta ahora estamos sufriendo esas consecuencias, fueron desalojados del Edén, separados de Dios, la tierra fue maldita, la serpiente también, Adán y Eva también tuvieron consecuencias, y todo por desobedecer. Pero lo importante de esta parte que está grabada, la puede ver en YouTube, es que cuando ellos pecaron, ciertamente conocieron el bien y el mal. Eva prestó sus oídos a la serpiente y la serpiente le engañó. Y una de las cosas que decíamos el domingo pasado, no hables con Satanás, no hables con el diablo, no prestes tus oídos porque te va a engañar. Y la palabra dice que después de hablar con ella, con la serpiente, dice que vio el fruto agradable, bueno para la vista, deseable, codiciable. Lo tomó y después le dio a Adán. Y Adán, como todo hombre, sumiso a su mujer, que le pone el plato de la comida, ni siquiera mira qué es, sino que come, comió. Y mira dónde estamos. Ahora, ellos quisieron esconderse entre los árboles, tuvieron miedo y el pecado trajo muchas cosas, miedo, duda. Usted sabe, dos personas, Adán y Eva, prácticamente desnudos, porque ellos hicieron algo para taparse con unas hojas, pero estaban desnudos, queriéndose ocultar de Dios. Y Dios comienza una conversación y le dijo a Adán, y le pidió cuenta fue a Adán, porque Adán le dio la instrucción. Y aunque Dios sabía que fue Eva la que pecó, le preguntó fue a Adán. Y Adán, en vez de asumir su culpa y arrepentirse y decir, Señor, sí, yo pequé, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste, culpo a Dios. Y la mujer miró a la serpiente y dijo, la serpiente. Y yo no sé si la serpiente miró atrás, pero no había nadie. Nadie asumió la culpa. Y eso a veces pasa en las empresas. Se pierde algo, el patrón dice, ¿quién fue? Nadie fue. Nadie supo, fue horrible. Es así, hermano. Nadie sabe. Terrible. Ahora, me gustaría que ustedes fueran por favor al Josué, al libro de Josué. Y en el capítulo 1 ustedes van a ver que comienza con la muerte de Moisés. Moisés fue el gran libertador de la nación de Israel. Ustedes saben cómo Dios lo llamó. Él tuvo dudas. Sin embargo, Dios lo llamó. Hizo señales para que él creyera su llamado. Y él decía, yo no soy el adecuado, yo soy tartamudo. Sin embargo, obedeció. Lo llamó viejo, ya de 80 años aproximadamente. Sin embargo, Moisés obedeció y estuvo con un pueblo durante 40 años en un desierto. Y esa gente era criticona, se quejaba por todo, era terrible.
Sin embargo, Dios permite que la generación de esa gente entre a la tierra prometida, porque todo lo que Dios promete, eso lo cumple. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Todo lo que Dios promete, eso lo cumple. Y lamentablemente Moisés no entra en la tierra prometida, la ve de lejos y muere. Pero por él Dios levanta a otro líder que se llamó, ¿quién? Josué. Pero Josué era distinto, era diferente, por supuesto. Era un guerrero, era un comandante, distinto a Moisés, aunque Moisés creció en el palacio, también era un guerrero, sabía de milicia, pero eran personas distintas. Y el Señor le dice en un versículo muy famoso, que yo sé que ustedes saben, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. Y le hace un montón de promesas que le había prometido a sus antepasados. Y por supuesto que iba a tener temor, porque iba hacia la conquista. En los capítulos siguientes podemos ver que Dios permite que pasen en seco ante el río Jordán. ¿Se acuerdan de ese suceso? Ellos pasaron en seco, así como Dios estuvo con Moisés y pasaron por el Mar Rojo. Dios tenía que demostrarle que Él estaba con Josué. Y ellos pasaron con el arca del pacto, que allí iba la presencia del Señor, todo el pueblo. Y Josué está frente a Jericó. Y ahí es donde quiero que ustedes se ubiquen. Vayan por favor a Josué 6, capítulo 1. Voy a estar leyendo rápido, así que ustedes por favor van leyendo. La palabra, como en muchas oportunidades, va a ir hablando. Yo deseo, iglesia, con todo mi corazón, que usted abra sus oídos y abra su corazón. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Diga conmigo, yo me comprometo a abrir mi corazón y mis oídos a la palabra de Dios. No se distraiga, hermano. Perfecto. Vamos. Josué capítulo 6. Dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Entonces está el pueblo de Israel. Acaba de pasar un río que se llama Jordán en seco, y todos los pueblos alrededor tienen miedo. ¿Por qué? Porque están viendo que esa nación cuentan con un poder. ¿Y quién es ese poder? El Dios Todopoderoso. Y Dios le había dicho, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, Canaán. Pero para poder llegar a Canaán, tenía que atravesar por medio de Jericó. Era la única manera. No podían rodearla, no, tenían que atravesar esa ciudad. Y esta ciudad era fuerte. Era como un castillo fuerte. Tenía unas murallas muy invencibles para el hombre. Eran despiadados los cananeos, los amorreos, los jebuseos, todos esos seos que estaban detrás de Jericó, eran terribles. Adoradores de imágenes idólatras, era gente sanguinaria. Y aquí está el pueblo con Josué frente a Jericó. Y dice la palabra, el versículo 2, pero el Señor dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. ¿Qué está haciendo el Señor acá? Está haciendo que una promesa no ha pasado, pero el Señor está diciendo, te he entregado. ¿Quién estaba entregando a esta nación impía, maligna, al pueblo de Israel? Dios mismo, ¿verdad? Ahora ellos tenían que creer esa promesa. Y claro, ellos podían pensar, si el Señor secó un río, paralizó las aguas, nos puede entregar esta nación, nos puede entregar esta fortaleza, nos puede entregar, ahí dice, los guerreros fuertes. Y damos un salto al versículo 5, porque en esos versículos, entre el 2 y el 5, le da una estrategia militar que cualquier militar no entendería. ¿Qué le dice? Vas a rodear la ciudad y vas a poner a los sacerdotes a tocar unos cuernos que eran como unas trompetas. Van a hacer sonar música. Va a ir la presencia del Señor, los sacerdotes, la presencia del Señor y después el pueblo.
y van a rodear por día una vez, pero en el séptimo día van a dar ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Ajá. Y dice versículo 5, ya le había dado toda la instrucción, y en la última vuelta, cuando prolongaran el sonido de las trompetas o de los cuernos, todo el pueblo tenía que gritar. ¿Estamos de acuerdo? El Señor le dice eso a Josué. Josué se lo comunica al pueblo. El versículo 5, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. En el versículo 2 le dice, yo te he entregado su rey a los guerreros, pero va a ser a mi manera. ¿Qué tienen que hacer ellos? Creer y ¿qué más? Y obedecer. Josué no podía cambiar la estrategia. Él no iba a decir, a mí me parece que es mejor los militares delante, los más fuertes. No, tenía que hacerlo como dio la instrucción. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Aquí vemos una verdad bíblica. El Señor había hecho una promesa a Josué. Era un milagro. Y todo lo que el Señor promete, lo cumple. Dicho esto, entendiendo el contexto, vamos a ver el tema de hoy, que se llama, se busca el pecador. Dígale al que está a su lado, se busca el pecador. El que está a su lado tiene cara de pecador. Todos somos pecadores. Por cuanto hemos pecado, estamos destituidos. Pero somos pecadores que perdonados, justificados por la fe, herederos del reino, ¿verdad? Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se busca el pecador. ¿Será que pusieron papelillos, papeles, vivo o muerto? Tanto de recompensa. Vamos a ver, punto número 1, la instrucción de Dios. Vamos leyendo. Josué 6:17, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a sus espías. ¿Se acuerdan de esta historia? Cuando Josué envía 2 espías y Rahab esconde a estos 2 espías y dice, yo creo en el Señor de ustedes, pero nosotros venimos a conquistar esta tierra. Hagamos algo, yo los protejo a ustedes, pero yo necesito que guarden mi vida. ¿Y qué dijeron ellos? Ok, pon un cordón que púrpura o rojo como una señal, y cuando nosotros vengamos a atacar, lo único que no vamos a destruir es esa casa, y los que estén dentro de esa casa serán perdonados. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos la promesa del Señor, tenemos la estrategia del Señor, y Josué le dice, destruyan todo, menos ¿a quién? A Rahab y a su familia. Versículo 18, pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia a él. Quienes por primera vez, no tengan vergüenza ni pena, nunca habían escuchado la palabra anatema. Quienes nunca la habían escuchado. Perfecto. Esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del anatema. Y les traigo una definición súper corta y vamos a crear un concepto para que lo podamos entender. Porque él dijo, destruyan todo y mucho cuidado con el anatema. Si ustedes se traen algo del anatema, ¿hacen qué? Maldito al pueblo y vamos a tener desgracia. Anatema, término hebreo que significa totalmente destruida, objeto condenado. También es dedicar o entregar y es consagrar o maldición. En otras palabras, a todos los vivos, a todas las personas, incluso animales, todo ser viviente iba a ser muerto. Los únicos que iban a ser perdonados eran Rahab y su familia, y no podían tocar nada de Jericó, nada de Canaán,
¿Por qué? Porque iba a ser ofrenda para el Señor. Y el Señor va a decir qué cosas van a ser ofrenda para Él. Porque eso estaba ¿qué? Separado, eso estaba condenado, eso estaba maldito, estaba dedicado ¿a qué? A la destrucción. Y si yo agarraba del anatema, cosa entregada, separada, que estaba dedicada para la destrucción, que era maldito, ¿qué hacía yo? Me hacía maldito también. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Comprendido? Perfecto. Muy bien. Versículo 19. Todo lo que está hecho de plata, ojo, oro, de bronce o de hierro, pertenece al Señor. Entonces, cuando ellos estuvieran en la conquista, iban a pelear, mis hermanos. Los muros iban a caer, su fortaleza, lo más difícil, lo que requería un milagro, lo iba a hacer el Señor. Lo iba a hacer el Señor. Pero ellos iban a atacar. Era un ejército contra otro ejército, pero había la promesa del Señor que estaban destruidos, que los guerreros fuertes iban a caer. Todo ser viviente tenía que ser muerto. Pero cuando iban conquistando, iban a ver cosas y no podían agarrar eso que estaba separado para la destrucción o anatema. Y por eso, versículo 19, parte B, y por eso es sagrado. Así que colóquelo en el tesoro del Señor. En otras conquistas, mis hermanos, ustedes van a ver en los libros históricos que el Señor les permitía agarrar del botín. Lo lógico es que si conquistamos una tierra, ¿qué hacemos? Matamos a las personas, entre comillas, y agarramos sus riquezas para nosotros. Pero esta iba a ser la primera conquista. Y muchos exégetas y teólogos dicen acá que era como un concepto de primicia. Esta primera conquista era del Señor. Otros dicen, no agarren nada de eso, porque eso está contaminado, porque eso está dedicado a los ídolos. Y recuerden que Canaán era una ciudad idólatra. Sigamos avanzando. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Iglesia, cuando yo estaba preparando esto, yo me los imaginaba a ustedes gritando con toda la fuerza. Pero mejor no lo vamos a hacer. No porque se vayan a caer los muros, no. Sino porque la gente puede creer también, porque hay gente que todavía da 7 vueltas, hermano. Hay iglesias que tienen cultos especiales y dan vueltas. Y ponen a la gente a dar vueltas. Si usted no me cree, vaya a visitar la iglesia. No es mi consejo. Pero hay muchas iglesias aquí en Santiago y en todo Chile. Algunos hermanos que están acá han llegado con dudas. Y hermano, ¿aquí se dan las 7 vueltas de Jericó? No, aquí no se dan las 7 vueltas. Ni se alzan banderas, ni se tocan chofar, ni se tocan ni cuernos. Usted no nos va a ver con cuernos acá. Pero hay iglesias que sí lo hacen. Yo no estoy criticando, no estoy jugando. Ellos verán cómo hacen su culto a Dios. Pero aquí no nos va dando vueltas y gritando no. Porque yo creo humildemente, a menos que Dios nos diga, pero viene un invitado y nos ve a nosotros con cara de guerrero. Mire el que está a su lado y ponga cara de guerrero. Mis hermanos están ahí. Una cara de guerrero no es así, que es sonriendo. Ponga cara de guerrero. Así sí. Les dije, ponga cara de guerrero. A guerreros felices, ¿vale? Entonces, la estrategia del Señor para Josué en ese momento, iglesia, esa estrategia fue para ellos. No podemos hacer una doctrina de esto. Hay gente que no hay que, pastor, hay que darle las 7 vueltas a la cuadra, a la manzana, a menos que Dios no los diga. Pero no podemos hacer una doctrina de esto, iglesia. Esto fue para Josué, para derrumbar a ese Jericó en ese momento. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Versículo 21, con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Todo lo que vivía fue destruido. Verdades bíblicas, Dios siempre da instrucciones.
dio instrucciones muy detalladas a Josué y Josué se las transmitió al pueblo. ¿Dios ha hablado en nuestras vidas, iglesia? ¿Dios habla de manera clara? ¿Dios instruye a la iglesia vida eterna? Amén. Y Dios es claro. Damos gloria a Dios por eso. Otra verdad bíblica: Dios castiga la maldad. Castigó a los cananeos por su maldad. Todo el que hace lo malo delante del Señor va a recibir castigo, iglesia. Avanzamos rápidamente. Y aquí vamos a ir mucho más rápido. Punto número 2, el pecado de Acán. ¿Cómo se llama el pecador? Acán. Versículo 1 del capítulo 7. Vamos avanzando. Dice: pero los hijos de Israel fueron, ¿qué? Infieles. Pongo un asterisco allí en su Biblia. Fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ojo con esto, porque está diciendo de quién era el hijo, de qué casa, de qué familia, de qué clan y de qué tribu. Va de menor a mayor. Tomó las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Y se encendió la ira. Cuando usted busca los términos originales y vea que hace alusión, es como que un carbón se enciende y los carbones que están alrededor se comienzan a encender y empiezan a estallar. Así se encendió el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Por la desobediencia. Y aquí vemos un caso muy parecido al Edén. Adán y Eva. Damos un salto. El pecado fue la desobediencia. Agarró algo que estaba dedicado para el Señor y lo robó literalmente. ¿Y qué pasa en los versículos que usted va a ver? Habían derrotado a Jericó, los guerreros fuertes. Había un pueblo insignificante que se llama Ai. Mandó espías también. Y miren la estrategia: no consultaron a Dios. Y dijeron: como es un pueblo insignificante y son pocos, mandemos a unos 2,000, 3,000 guerreros. Josué dijo: no, con 3,000 más que sobra. Los vamos a derrotar. Porque si derrotamos a Jericó, ese pueblo insignificante va a caer. Ahora, ¿quién había derrotado a Jericó? El Señor. Porque le hizo una promesa. Fueron a la pelea, mis hermanos. Y esa gente de ahí literalmente persiguió, carrerió a los guerreros de Israel. Iban huyendo, temerosos. Eran poquitos los de ahí. Y ellos los persiguieron por el valle, por la costa, por la montaña. Fueron la burla. ¿Por qué? Porque creyeron que la victoria era de ellos, que la fuerza era de ellos. Se atrevieron a ni siquiera consultar a Dios. Pero hay un motivo principal que fue el anatema. Entonces Dios comienza a permitir vivir las consecuencias. Entonces Josué se tiró rostro en tierra, rompe su vestidura, con los ancianos comienza a orar y a llorar. Y esto es lo que pasa cuando somos derrotados, ¿verdad que sí? ¿Quién ha tenido una gran derrota y después va a orar al Señor? A mí me ha pasado a mí. Y digo: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Y el Señor me dice con buen tono: hijo, así te quería ver, humillado y postrado a mis pies. Porque a veces nosotros pensamos que somos muy aventajados, muy fuertes. No, yo soy demasiado inteligente. ¿Tuviste esa estrategia de ra, y grito de júbilo, y cayeron? No era la estrategia de Josué, era la estrategia del Señor. Versículo 10. Pero el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Ahí estaba Josué, postrado. Y le dijo: levántate. Y Dios siempre hace eso. Cuando nosotros nos humillamos, esa es la ley de Dios. El que se humilla será ¿qué? Exaltado, pero el que se exalta será humillado. Él se exaltó, fue humillado. Versículo 11. Israel ha pecado y ha roto mi pacto.
robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solamente robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Entonces, ¿qué hicieron? Desobedecieron. ¿Qué dice? Robaron. No solamente eso, mintieron y además escondieron. Vemos que un pecado da a luz otros pecados. ¿Verdad bíblica? Un pecado siempre viene acompañado de otros pecados. Comenzó con la desobediencia, ahí está. Después robaron, mintieron y escondieron. Uno no tiene un solo pecado, son muchos pecados. Y un pecado siempre va acompañado de otros pecados. Según Gálatas, vamos a ver un listado rápidamente. Según Gálatas 5, 16 al 21, ustedes lo conocen, son las obras de la carne. Hay un montón de pecados. Son pecados como macro, son grandes. No tienen tamaños ante Dios, pero necesitan otros pecados. Por ejemplo, el adulterio, la infidelidad. ¿Cuántos están casados acá? Levanten su mano. Casados, casadas, perfecto. Hay un buen grupo. Si un hermano que está casado, una hermana que está casada, comienza a prestar sus oídos, sus ojos, a mensajes de texto, donde mi amor, mi cielo, cariño, princesa, príncipe, mi rey, qué bello, qué lindo. Y no son los mensajes de su esposa o su esposo. Esos mensajes no son mensajitos nomás. Son dardos de fuego del maligno que vienen envueltos con una seducción. Si ese esposo o esa esposa comienza a chatear con esa mujer o con esa otra hermana porque ha existido dentro de las iglesias cristianas infidelidad y adulterio, ¿qué va a hacer el hermano cuando cometa la infidelidad? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Va a llegar a la esposa de una vez, llorando, hincado de rodillas, y le va a decir: mi amor, te engañé. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Oculta el pecado. Y tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses ocultando la infidelidad, el adulterio. Y la esposa le pregunta: mi amor, ¿cómo vienes? O el esposo le pregunta a la esposa: ¿cómo estás? Estoy cansado, tanto trabajo. Venga, descanse, mi amor. Aquí está la comida. O aquí está el sofá, acuéstese. Y de repente hay un avivamiento. La esposa se pone cariñosa, el esposo se pone cariñoso. Y después de tener relaciones sexuales con una o con otro, tiene relaciones sexuales también con el esposo y la esposa. Y parece que no pasa nada. Y pasan cosas peores, como que quedó embarazada la otra muchacha. ¿Eso ha pasado o no ha pasado en iglesia? Muchas veces. ¿Pasa en las iglesias o no pasa en las iglesias? Sí, pasa en las iglesias. No solamente con hermanos, con ovejas, con pastores, con profetas, con apóstoles, como usted los quiera llamar. Así se llame arcángel. Pasa. Y utilizan el nombre de Dios para engañar, para ser infieles. Imagínense la fornicación, lo mismo. El mismo acto sexual, pero fuera del matrimonio. Y podemos ver adolescentes, jóvenes, emocionalmente enganchados, que dicen que supuestamente están enamorados y se están entregando en relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y qué fue lo que Dios estableció? Las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y no pasa con los vecinos, pasa con los hermanos de la iglesia. ¿Y qué piensan ellos? Nadie va a saber. El muchacho, la muchacha le dice: tranquila, no va a pasar nada. Quédate quietecita nomás. Quietecita, te viene el hacha de Dios. Te viene el azufre. Hermana, hermano, que esté en fornicación o adulterio, apártese de su pecado, mis hermanos. Se lo digo en amor, así usted me vea enojado,
apártese, porque el Señor te está viendo. Y es necesario, como decíamos la vez pasada, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia. Pero si no confiesa y no se aparta, no va a alcanzar misericordia, sino que va a alcanzar juicio. Y el juicio tiene olor a azufre. ¿Sabía eso, iglesia? Hermano, yo soy duro, rudo, pero yo prefiero que usted abra los ojos acá. Que usted salga con el temor de Dios a que se queme en el infierno. Yo no quiero que mis ovejas se quemen en el infierno. ¿Por qué? Porque están practicando pecado. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así usted sirva acá, en la tarima o donde sea, afuera, y usted es un pecador, se va al infierno. Nadie dice amén. Nadie da aplauso. Nadie dice nada. Pornografía, inmundicia, lascivia. Usted puede estar sentado acá y le llegan imágenes pornográficas porque usted ha alimentado su mente con imágenes pornográficas. Lo he dicho muchas veces, iglesia. Antes las tasas de 10 hombres, 7 hombres veían pornografía. ¿Sabe cómo está la estadística ahorita? A 8, sube un poquito. Y las mujeres, un 2, un 3. Entonces las mujeres, ay, somos santas. Nosotros nos vemos esas cochindades, esa inmundicia. Ahora están peores las mujeres. Casi de 10, 9 ven pornografía. ¿Y eso lleva a qué? A pecados terribles, desastrosos, porque una imagen, escuche esto, iglesia, una imagen tarda 1 segundo en entrar en tu mente y tarda 20 años en ser borrada. Si has visto una escena, una película, has visto miles y millones de imágenes. Todo hombre, toda mujer que permite que la pornografía entre en su mente y su corazón, de una u otra manera está haciendo nido a eso, al diablo. Le está dando lugar al diablo. Y a los que están casados, cuando estén con la esposa, la imagen viene. No vas a estar con tu esposa, vas a estar con la actriz. Y le digo a mis hermanos que a veces están atados con la pornografía, porque hay hermanos atados con la pornografía. No solamente estás viendo mujeres, le digo a los hombres, estás viendo hombres. ¿Te gusta ver hombres? Le digo yo. No, Señor, reprenda. ¿Y para qué ves eso entonces, pues? Estás viendo hombres de todos los colores también. Y tengo que ser gráfico y tengo que ser explícito, porque el pecado Dios lo aborrece, le da repulsión. Dios odia el pecado. Pero a nosotros como cristianos creyentes amamos el pecado, iglesia. Acariciamos el pecado. Nosotros como hijos de Dios debemos aborrecer el pecado. Eso es como ver pupú. Así, no podemos permitir el pecado en nuestras vidas. No puede convivir el pecado en nuestras vidas. Idolatría, orgullo, hermanos orgullosos. El orgullo es idolatría, porque rinden culto a su ser, al yo primero, y después Dios, después los hermanos. Enemistades y contiendas. Vienen a la iglesia matándose. El esposo en una acera, la otra acera, los niños en el medio. Se matan literalmente. Y cuando entran aquí, gloria a Dios, Cordero y el León. Se sientan juntos, alaban a Dios, lloran. Se hincan de rodillas, pero cuando salen de aquí, ¿viste lo que dijo el pastor? Ese es para ti, sinvergüenza. Cambia, demonio. No va a haber almuerzo. Tú verás. Yo sé que eso no pasa aquí, no pasa. Yo es que atiendo gente de otras iglesias. Matrimonios que tienen 2 días, 3 días sin hablarse. 2 días nomás, pastor. 2. Después lo estoy llamando. 5 días.
Después le digo, ¿y le vas a picar cumpleaños? Compramos una torta entonces. Porque pueden pasar los esposos 15 días, un mes, 2 meses y hasta años. Pero siguen siendo esposos, viven en la misma casa, duermen juntos, de vez en cuando tienen encuentros sexuales. Yo no sé cómo, porque ni se hablan. Debe ser que no se dicen ni una palabra. Esta carta de los Efesios es para la iglesia. Y Dios nos está diciendo hoy, cuidado con los pecados ocultos. Ataques de ira, esposos y esposas que son celosos, celópatas. Apenas sueltan el celular y ¡guau! ¿Con quién estás hablando? ¿Usted no confía en su esposo? ¿Acaso su esposo no es un hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, santo? Usted no lo conoce, pastor. Ay, Dios. ¿Usted sabe quién es ese? Ese que hace esto o lo otro en la iglesia. Viví con él, dice. Usted no la conoce. Borracheras, envidias, homicidios, borracheras, desenfreno. Hermanos que una copita, 2 copitas, empezaron con la cena del Señor, después andan arrastrándose. No los ve, no me diga hermano, dígame compadre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, iglesia? Mantenemos estos pecados ocultos y hay muchos más, iglesia. Verdad bíblica, Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, Dios nos está viendo y sabe hasta nuestros pecados más ocultos. Punto número 3, consecuencias del pecado oculto. Versículo 12, por esta razón, porque alguien tomó del anatema, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Ahora, Canaán, sus cosas eran anatema. Ahora Israel era anatema completo por unas cositas. Y cuando nosotros estamos pecando, el diablo nos hace creer un pecado. Uno solo. Nadie se va a enterar. Agarra eso de la empresa. Por tu esfuerzo te pertenece. Llévatelo. Tranquilo, llévatelo. Ese es el bono que no te pagaron, agarra eso. Váyase 1 hora antes. Tienes que salir a las 5, no, salga a las 4. A las 4 salga. Y se va a las 4. ¿Con qué se fue? Con el anatema. No seguiré más con ustedes a menos que ustedes destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. El Señor amenazó con quitar su presencia. ¿Cuál era la solución? Destruir el anatema. Si ustedes no destruyen el anatema, no estoy con ustedes. Dios nos dice hoy, si ustedes no destruyen el pecado, si ustedes no abandonan el pecado, si ustedes no se apartan del pecado, no estoy con ustedes, iglesia. El Señor no anda con pecadores que planifican el pecado, que organizan el pecado, que esconden el pecado, que practican el pecado. Así usted diga que es hijo de Dios, si usted practica el pecado, usted no es hijo de Dios, usted es un hijo del maligno. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Así que apartémonos del pecado. Practiquemos la santidad. Consecuencias del pecado oculto. Murieron varios soldados. Todo el ejército de Israel se paralizó de temor. Josué cuestionó a Dios y le empieza a decir: Señor, pero ¿para qué permitiste la primera victoria? Para que se burlaran de nosotros. Todo venía como consecuencia del pecado. Dios amenazó retirar de su presencia. Van a ver una imagen allí. Esto fue en Venezuela. Es otro deporte, pero no voy a decir cuál era el deporte. Póngame la imagen allí del campo de fútbol para hacer referencia a un deporte. Y yo soy de los que no juega mucho, pero yo me emociono por jugar. Entonces yo me compro todo. Y voy como Kiko, con todas las cosas, todo, pero no juego nada. Y fuimos a ese partido. Tenemos un equipo y estábamos en derrota, hermano. Y nos habíamos entrenado, teníamos un coach
y creíamos en el coach. Orábamos por tener la victoria y nada, derrota tras derrota. Algunos hermanitos que estábamos allí dijimos: vamos a orar a Dios. Aunque no es un juego, no es la final, no es un mundial ni nada, oremos a Dios a ver qué pasa. ¿Y dónde está la imagen? Está oculta. Se ocultó. Ustedes imagínense un campo de fútbol. Ojo, no es fútbol, es otra cosa. Lo cierto es que, hermanos, sucede algo con un hermano y tuvo una lesión terrible, hermano. Fue una urgencia terrible. Tuvimos que suspender el partido. Fuimos a una clínica. Una cosa de verdad bastante fuerte. Y él dijo lo siguiente. Vamos a la afirmación. ¿Sí la pueden poner? Ajá. Yo sé por qué me está pasando esto. Es un castigo de Dios, dijo. ¿Sabes por qué te está pasando lo que te está pasando? Mi hermano, que tuvo esa lesión terrible, de una vez llegó la disciplina a su mente, a su corazón. Yo le pregunto a ustedes, yo que practiqué el pecado y puedo seguir practicando el pecado, porque nosotros pecamos pero la idea es apartarnos. Una cosa es pecar y apartarse, llorar ante el Señor, pero otra cosa es practicar el pecado. En alguna ocasión Dios le ha castigado severamente. ¿Y usted sabe qué es Dios? Levante su mano. ¿Usted sabía que a todos los hijos de Dios, Dios los castiga, Dios le da azote, le da látigo, porque somos hijos de Dios? Eso lo dice la palabra. Y vamos a ver el látigo de Dios en esta historia. Verdad bíblica: todo pecado trae consecuencias, tempranas o tarde vendrán. Punto número 4. Y acá voy súper más rápido. Acán fue descubierto. Versículo 16. Temprano en la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue señalada. Les cuento qué pasó en los versículos anteriores. El Señor le dice: alguien tomó del anatema. Hay maldición acá. Purifíquense. Tenía que hacer el acto de purificación. Pueden leerlo, pueden buscarlo. Y se van a presentar por tribus. Y yo te diré: de la tribu, ¿qué clan? Del clan, ¿qué familia? De esa familia, ¿qué hombres? Y de esos hombres, ¿quién es el anatema? Y se presentaron a la mañana siguiente todas las tribus. Y empieza Josué y Dios lo va direccionando. Y fue seleccionada ¿quién? La tribu de Judá, una tribu importantísima, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple un principio que dijo Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Lucas 8:17. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y se dará a conocer a todos lados. En otras palabras, la verdad siempre sale a la luz, iglesia. Y si tu verdad es fea, es pecado, va a salir a la luz. Si tu verdad es santidad, va a salir a la luz, pero va a salir, mis hermanos. Versículo 19, volvemos a la historia. Entonces Josué le dijo a Acán. No solamente se identificó la tribu, sino que se identificó el hombre. ¿Usted se imagina eso? Josué diciendo: purifíquense, mañana el Señor nos dirá quién es el culpable. Y que usted haya agarrado del anatema, de lo separado para el Señor. La idea no era que se arrepintiera Acán. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Prefieres una noche más con el pecado o prefieres que te descubran? Porque aquí está otra verdad. Dios, de que saca la luz, lo saca a la luz, iglesia. La verdad va a salir a la luz. En otras palabras, los chilenos te van a cachar. ¿Prefieres que te cachen? ¿Ah? Versículo 19. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime qué has hecho. Y no trates de ¿qué? De encubrirlo. Le estaba dando la oportunidad de confesar su pecado, incluso de alabar al Señor. Ya él sabía lo que iba a acontecer con él.
Acán respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y voy a decir lo que hice. Vamos a ver qué es lo que hizo. Entre los despojos, las cosas, vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Eso no más. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Iglesia, en esta respuesta de Acán vemos una actitud de arrepentimiento, de verdad, de lloro, de aflicción. A mí me cachan con este pecado y yo me tiro a tierra, hermano, porque yo sé las consecuencias del pecado. Él dijo yo vi un manto babilónico, un traje, no sé, Gucci. Era de mi talla, de mi medida, hermosísimo. Me decía: ven. Yo me lo medí, es que era hecho para mí. Un manto babilónico, algo hermoso. Estaba justificando su pecado. Y eso es lo que pasa con muchos hombres y muchas mujeres que pueden estar acá o pueden estar en cualquier iglesia. Hermano, ¿qué pasó? Les digo yo. Hijo mío, ¿qué pasó? Pastor, es que usted viera a esa mujer. ¡Wow! Ella no camina, ella flota, ella levita. Claro, es un demonio. ¿No te diste cuenta que es un demonio? No, pero es que sus ojos son cautivadores, pero una cosa, pero bellísima, pastor. ¿Está arrepentido ese hombre? No. Está diciendo: es que me encanta, me cautiva. Y sabe que a veces se atreve a decir: usted sabe cómo es mi esposa, pastor. Y ellos pretenden que yo les diga: sí, yo sé, hijo mío, tienes el permiso de pecar. No, de mí no van a encontrar eso. No le estoy diciendo que no confiesen el pecado, porque la Biblia dice: confesaos los pecados unos a otros. Pero no esperen de mí eso. Les voy a decir sinvergüenza, porque eso hace un sinvergüenza que ha recibido la salvación por gracia, ha recibido la salvación, la vida eterna, y sin embargo decide pecar. Nosotros somos sinvergüenza, desagradecidos y desobedientes, porque no amamos a Dios. Si nosotros amáramos a Dios, nos apartaríamos del pecado, pero nos encanta el pecado. Y Acán está diciendo: agarré un lingote chico, medio kilo de oro nada más, unas monedas de plata, pero tranquilo, todo está debajo de la tienda, todo está allí. ¿Cuál fue su pecado? La codicia. En la parte de Hebreos 21 dice: me ganó la codicia y lo tomé. ¿No se parece a Eva? Vio, codició, tomó, compartió el pecado. La familia sabía que eso estaba allí debajo, porque tuvieron que quitar la carpa. Ellos eran una tropa, iban a la conquista, y estaba escondido el manto, las monedas de plata, el lingote de oro y otras cosas. ¿Verdad bíblica? El pecado de Adán no fue el simple acto de guardar del botín, sino la desobediencia al mandato explícito de Dios. Si el Señor te dice: no te muevas, no te mueves. Si el Señor te dice: no vayas, no vayas. Así te den los pasajes, no vayas. Hay gente que está loca porque me dice: pastor, yo voy a hacer misiones en Estados Unidos. ¿En dónde? En Nueva York. ¿Dios lo mandó? Yo creo. ¿Usted está seguro? Y ahí empieza a pensarlo, porque no está seguro. ¿Qué le está ganando? La codicia, el orgullo, querer estar mejor. ¿Y acaso Dios quiere que tú estés mejor aquí en la tierra? Dios quiere que estés mejor en el cielo. Esta tierra no es el cielo, iglesia. No nos acostumbremos a esta tierra. Esto va a pasar, esto va a ser destruido. El último punto y terminamos. Punto número 5, los voy a espolear completo. Acán y su familia mueren. Versículo 24,
Josué envía 2 hombres a verificar si estaba ahí el manto, la plata, todo. Y dice la palabra: después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto, la barra de oro. También tomaron a sus hijos, hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, sus carpas, todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acorro. Luego Josué dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y su familia y quemaron los cuerpos. Versículo 26: apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, al lugar se le llama, Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. ¿Cómo aplacó el Señor su enojo? Matando al pecador. Y por eso Jesucristo fue maldito por nuestros pecados. La ira de Dios se descargó sobre él, y él, muriendo en la cruz, pagó nuestra condena. Por eso somos salvos, por la obra de Cristo, no por nuestras obras, iglesia. Estamos bajo un tiempo de gracia. Antes nos hubiesen apedreado, a mí me hubiesen matado varias veces, a la familia, todos, Andrés, Victoria, una ruma de piedra ahí, porque somos pecadores. Pero cuando nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y perdona nuestros pecados. La voluntad de Dios, iglesia, es nuestra santificación, que andemos en santidad, no en pecado. Iglesia, si estás encubriendo pecados como el chisme, la crítica, nombré pecados fuertes, idolatría, si eres infiel, apártate del pecado, confiesa el pecado. Tienes tiempo, no pases una noche más. No subestimes a Dios. No digas Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdad bíblica: siempre el pecado trae muerte, mas Dios da vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Desafío de la semana, hermano, póngase de pie, por favor. Es el mismo desafío de la semana pasada. Confiesa y apártate del pecado, alcanzarás misericordia. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Señor, hoy se ha predicado tu palabra. Está escrita, está inspirada por ti, Señor. Y vimos la historia de un personaje que subestimó tu poder, subestimó tu instrucción, la regla. Señor, nosotros queremos ser hijos obedientes, Padre. Tú has dejado toda tu palabra, 66 libros de instrucciones. En tu palabra hay vida, Señor, y queremos obedecerla. Iglesia, allí donde está, si te identificas con Acán, yo no voy a preguntar cuántos Acán hay acá, cuántos hombres o mujeres están como Acán. No va a levantar su mano. Pero Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe los pecados que estás cometiendo y si los estás encubriendo. Y si es así, y si Dios ha hablado tu vida, Dios te dice hoy: apártate, confiesa y apártate para que alcances misericordia. Allí donde estás, no es necesario que tú en voz audible lo digas, pero confiesa. Y Señor, me aparto de este pecado. Señor, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Iglesia, oro, Señor, por hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, quizás hasta ancianos, que en su mente están ocultando pecados, Señor, que nadie lo sabe, pero que tú sí lo sabes. Como el pecado de la pornografía, el pecado de imaginarse cosas, de codiciar la mujer del prójimo o el hombre de la prójima. Señor, toma nuestras mentes, purifícalo.
nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a tu iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos del mal, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si hay una persona acá que no conoce al Señor Jesús, que dice: yo no tengo la salvación. Leíamos que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Si alguno quiere el regalo de Dios, va a hacer esta oración conmigo. Va a decir: Señor, dame el regalo de la vida eterna. Dame el regalo de la salvación. Confieso que soy pecador o pecadora. Perdona mis pecados, Señor. Séllame con tu Santo Espíritu y que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. Por favor, levante su mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Vamos a dar un aplauso al Señor. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, así que le demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hay varios de mis hermanos, a mis hermanos que levantaron su mano por primera vez, y aquellos que nos están visitando, que quieren agregarse a la iglesia. Al salir están unos mesones y le van a dar una tarjeta de conexión, una tarjeta como de presentación, pero dice tarjeta de conexión, y la idea es que usted puede escanear ese código y puede ingresar a los grupos de conexión. Allí le ayudarán a conectarse con Dios y con la familia iglesia. Iglesia, me despido. Hay un desafío. Por favor, iglesia, de verdad, con el corazón se los pido. Si usted está pecando y está ocultando, confiese su pecado y apártese. Alcanzará la misericordia. Iglesia, deseo con todo mi corazón que en esta semana sean bendecidos ustedes, sus familias, sus trabajos. Que todo lo que hagan con sus manos sea prosperado. Que la bendición y la paz del Señor esté con ustedes y que caminen en santidad. Dios les bendiga.